Ay, empezaron a hablar y no escuchamos nosotros. La otra que has hecho seguir hablando, no. En Carmelo no se escucha. En Florida tampoco. No se escucha ninguno. Buenas tardes para todos los presentes, acá en esta sala y en el interior del país. Es un gusto para la Fiscalía General de la Nación, para mí en particular, estar en esta actividad, presentar a la doctora Alicia Castro, que como dice Mariela, todo el mundo la conoce de gran y amplia trayectoria en el Poder Judicial, en el mundo académico. Y bueno, esta es la primera actividad que hacemos este año de esta naturaleza y nos pareció importante que empezara la doctora hablando sobre la ley de violencia contra la mujer basada en género. Una ley que es integral, que contempla varias áreas que a todos nos interesa, pero en especial para los fiscales y para los operadores judiciales hay un cambio muy importante en cuanto a los procedimientos, se generan tipos penales y bueno, nos interesa estudiar el tema para ver las dificultades y las funciones nuevas que nos va a tocar y nos toca desde ya ejercer. Así que agradecerle a la doctora la generosidad y bueno, y gracias a ustedes por concurrir. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ambos por la cálida invitación y presentación. Muchas gracias a ustedes y lamento decirles que lo que vamos a hacer en realidad no sustituye el placer que nos podría dar mirar para afuera. Pueden hacerlo, no voy a ofenderme. Vamos a compartir un rato y espero no se aburran demasiado porque tanto para ustedes como para mí esta es una primera lectura de la ley 19.000, presumo que para ustedes también es una primera lectura de la ley 19.580, sancionada un poco, que pasó, cuya entrada en vigencia pasó más o menos inadvertida y nos encontramos con 98 artículos con un contenido particularmente denso y bueno, y de alguna manera hay que empezar a abordar este asunto. Yo me acuerdo que en una charla como esta que tuvimos en el año 2014, planteamos este asunto de cómo la sociedad convierte la diferencia sexual en diferencia de género y esa diferencia importa a la vez en lo privado y en lo público relaciones de poder asimétricas que generan desigualdad y perjudican a las mujeres en sus posibilidades de elegir y llevar adelante un plan de vida propio, elegido en forma autónoma y libre de imposiciones de género. Desde que la diferencia sexual se convierte en desigualdad social y se impone a través de la organización de la vida cotidiana y del imaginario cultural, la discriminación y la violencia de género contra las mujeres aparece como un efecto inevitable de
esas condiciones estructurales adversas. Desde el paradigma de los derechos humanos, ese estado de cosas es violatorio de los derechos humanos de más de la mitad de la humanidad. Las mujeres desde antes de nacer, como lo muestra el aborto selectivo de las niñas en China, hasta después de su muerte, como puede verse en el hecho de que los aportes de mujeres al saber, la cultura o el arte han sido regularmente soslayados por la historia. Pero como de todo esto hablamos en aquel momento, no vamos a insistir, me limito a recordarlo, porque de algún modo es el contexto para comprender todo esto que sigue. Y lo que sigue es entonces que el 22 de diciembre último se promulgó la ley 19.580 y que, no estando fijada ninguna fecha especial para que entre en vigencia, si no hice mal la cuenta, como se publicó en el Diario Oficial el 9 de enero, está vigente desde el 20 de enero de este año, cuando yo era un poco más joven. Esta ley es una segunda respuesta del Estado ante el problema de la violencia contra las mujeres, porque antes se había sancionado la ley 17.514 en el año 2002, según un proyecto que inicialmente estaba orientado a proteger a las mujeres en el ámbito doméstico, en sus relaciones de parentesco, convivencia y afectividad, pero como ni la sociedad ni los parlamentarios tenían todavía clara conciencia de la especificidad y gravedad de la violencia de género, la ley apuntó contra toda agresión intrafamiliar y se planteó solo una intervención cautelar rápida para la protección inmediata de la víctima y no fue más lejos que eso. Bueno, todos conocemos las críticas a esta experiencia y en realidad esto es para explicar por qué fue necesario seguir trabajando en esta línea. Y bueno, si bien la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y por la igualdad lleva largamente más de 2 siglos, la aprobación de una ley integral contra la violencia basada en el género se vincula directamente entonces con el avance de la conciencia social, de la gravedad del problema y su comprensión como problema estructural y a la vez con el compromiso de erradicar la violencia que padecemos actualmente en diverso grado todas las mujeres del mundo. Hitos en la historia han sido convenciones como CEDAW en 1979, Belén do Pará en 1994 y también, en gran medida, la Convención de los Derechos del Niño de Nueva York en 1989, que enfoca el fenómeno o encara el fenómeno de la violencia en relación a niños, niñas y adolescentes, que son otro grupo también numerosísimo, igualmente vulnerado por nuestro sistema social de raíz patriarcal. Tras toda esta movida de las leyes integrales está la comunidad internacional y los movimientos de mujeres, particularmente las organizaciones de mujeres que en el mundo y en nuestro país se han movilizado por este objetivo desde que en el año 2004 se aprobó en el Reino de España la primera ley integral contra la violencia de género y se convirtió inmediatamente en el anhelo de las organizaciones de mujeres, y acá se viene hablando de algo así desde el 2011, donde me acuerdo que participamos en un panel auspiciado por la Red Uruguaya contra la Violencia de Género. Fuimos por el Poder Judicial en esa oportunidad, no recuerdo si había alguien de Fiscalía, y para ese entonces ya se marcaba que había leyes integrales en varios países latinoamericanos. En Colombia desde 1996, Venezuela en el 2006, México 2007, Guatemala 2008, Argentina 2009, y mientras estábamos en la discusión la tuvieron El Salvador y Nicaragua en el 2012. ¿Qué es lo que importa de esta respuesta? Me parece que lo primero que hay que decir es que esta respuesta mejora la primera. Y eso porque, sin desconocer el valor de aquella ley, ni de las leyes posteriores que se fueron aprobando, abarcando problemáticas específicas de violencia de género,
hay que advertir que esta no es una ley más, sino que viene a ser como un documento que contiene una política pública integral contra la violencia basada en género, y me parece que eso hace una diferencia relevante. ¿Qué es esto de una política pública? Bueno, sin desconocer el valor de la ley, nosotros, la experiencia nos ha enseñado que el reconocimiento de derechos por leyes no basta para solucionar problemas estructurales, especialmente si se trata de estructuras sociales profundamente arraigadas en lo material y en lo simbólico. Por otro lado, los abogados no sabemos mucho de políticas públicas, no acostumbramos a hablar, creemos que podemos interpretar las leyes y aplicar las leyes prescindiendo completamente de si responden o no a alguna política determinada. Y a los jueces en particular me consta que les produce mucho rechazo hablar en términos de políticas, porque no quieren pensarse como agentes de políticas impulsadas desde el gobierno. Yo creo que opera ahí una especie de bloqueo creado por nuestra formación jurídica formalista, que no quiere ver política en las leyes y cree que la separación de poderes les impide asumir un compromiso institucional con cualquier cosa que se llame política. Sin embargo, estoy convencida que el instrumento adecuado para llevar a la práctica derechos fundamentales y objetivos colectivos pactados por la sociedad como relevantes son precisamente las políticas públicas. Según un experto, Ludwig Wendel, una política pública interpreta, procesa y explicita participativamente las demandas tácitas y manifiestas de la sociedad, incorporándolas en la esfera estatal y en la dinámica de la política. Para decirlo en mis palabras, una política pública es una especie de plan de acción para alcanzar algún objetivo valorado por la comunidad y para cuyo propósito es necesario articular acciones diversas, y a ese efecto es que el Estado diseña, implementa, gestiona, controla, evalúa y rinde cuentas de lo que hace. Esta política pública en particular tiene un propósito o un objetivo claro que está explícitamente dicho, es asegurar a las mujeres una vida libre de violencia y compromete una pluralidad de actores. Y si bien cada uno tiene una función específica, es imposible detenerse en los distintos roles que señala el articulado, es claro que lo que se trata de construir es una acción intra e interinstitucional que debe ser coordinada, porque es claro que el objetivo que se busca solo puede obtenerse con una muy buena actuación de conjunto y con apoyos recíprocos. Y además de eso, en toda política pública existen espacios para que los distintos actores concernidos complementen el diseño y la implementación del conjunto, desarrollando los aspectos específicos de su quehacer. Y creo que ese es un poco el enfoque con el que asumo esta charla y trato de hacer una síntesis en el menor tiempo posible. Creo que esto es una oportunidad inmejorable para que desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial se alineen con este proyecto y no solo lo lleven adelante en la parte que les corresponde, sino que incluso lo complementen y lo mejoren en sus performances respectivas. Bueno, quiero empezar por decir que esta ley introduce cambios sustantivos que ya están en vigencia, ¿tá? Y eso es lo primero de lo cual me tuve que hacer cargo y creo que tenemos que hacernos cargo. En primer lugar, esta ley introduce cambios indiscutibles en disposiciones legales vigentes por vía de derogación, sustitución, modificación o complemento. De los artículos 72 a 96 de la ley se contienen modificaciones expresas en materia penal, de familia y laboral, por lo menos. Me interesa puntualizar que no se deroga la ley 17.514, salvo los artículos 24 a 29 que se referían al Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que desaparece
sustituido por un Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia de género hacia las mujeres, que tiene cometidos específicos, pero que está referido exclusivamente a la violencia contra mujeres. Es decir, esta ley viene a modificar el ámbito subjetivo de aplicación de la ley 17.514, que no desaparece, pero se va a seguir aplicando para casos de violencia doméstica o intrafamiliar en que la víctima sea un varón, según expresa la ley, y asumo que lo que quiere decir con eso es persona perteneciente al género masculino. Por ese motivo es lógico que no se pueden suprimir las fiscalías especializadas, ni pueden suprimirse los juzgados de familia especializados, ni los defensores públicos que trabajan en el área, que por otra parte van a tener que seguir actuando cuando las víctimas sean varones, pero tienen también el CNA, y ahí estamos en un terreno en el cual las cosas no están del todo claras para mí, pero me parece que van a tener el CNA de los varones también, porque si no interpreto mal, este es un punto a pensar más, ¿no? Los procesos que involucren a niñas o a adolescentes entran dentro del ámbito subjetivo de la ley nueva. De todas maneras, la nueva ley, la 19.580, establece normas tuitivas que también alcanzan en algunas disposiciones a niños y adolescentes, y entonces deben ser tenidas en cuenta cuando se atiendan sus casos. Bueno, decía que hay cambios en materia de legislación penal, en la tipificación de delitos nuevos o modificación de los delitos existentes, en la previsión de circunstancias agravantes, de penas accesorias, en la previsión de condiciones que facultan al juez a eximir de pena en ciertos delitos, etc. En esta ley estaba lo relativo al femicidio y fue separado y regulado poco antes por la ley 19.538 que se aprobó en octubre del año pasado. Yo no me voy a detener en el comentario de las nuevas disposiciones. Sí quiero señalar que los cambios ya han operado, ya están vigentes, las nuevas disposiciones tienen que aplicarse como las ha establecido esta nueva ley. Y haciendo una breve reseña, que espero no les resulte demasiado árida ni a ustedes ni a mí, porque el derecho penal no es lo mío, y aparte las descripciones de los delitos me resultan un poco aburridas. Tenemos acá, yo conté 9 modificaciones interesantes en materia penal. La primera es que se incorporan al Código Penal el 272 bis, y el 272 ter y el 273 bis, que en definitiva vienen a tipificar el delito de abuso sexual especialmente agravado y abuso sexual sin contacto corporal, en el cual se penalizan conductas de abuso con connotaciones sexuales, sea actuadas directamente por el autor en un caso, o sea a través de la instigación a otra persona para que ejecute ese tipo de actos, y en determinados supuestos se presume que medió violencia. También se tipifica como delito la divulgación de imágenes o grabaciones de una persona con contenido sexual o íntimo sin su previa autorización, y se establece que no es válida la autorización que pudieran dar o haber dado menores de edad. Eso alcanza también a los administradores de los sitios de Internet que, advertidos de ese hecho, no retiren inmediatamente los contenidos. Este delito tiene sus agravantes especiales, etc. La tercera cosa que yo encontré por ahí es que se tipifica como delito, agregando al 277 del Código Penal un bis, el hecho de contactar a un menor de edad a través del uso de tecnologías informáticas de transmisión de datos o cualquier medio de comunicación con el propósito de
cometer actos que atenten contra su integridad sexual u obtener material pornográfico. Por medio de la prensa ya nos hemos enterado que esta nueva figura ha dado lugar a alguna discusión entre fiscal y juez sobre exactamente